Bueno, tenemos una fábrica de zumos y hay dos tipos de zumos. Uno que vale 0,5 euros el litro y otro de 0,8. Vamos a hacer una mezcla y conseguir 120 litros y tenemos que tener un coste de 75 euros. Entonces hay que saber cuántos litros de cada mezcla necesitamos. Las incógnitas en este caso nos preguntan por cuántos litros de cada tipo de zumo, entonces X será un tipo de zumo, en este caso los litros de zumo de 0,5 euros el litro y los de 0,8. Con estas incógnitas planteamos las ecuaciones basándonos en la información que nos dan. La información que nos dan es que los litros de zumo de 0,5 euros el litro más los de 0,8 euros el litro me darán 120 litros. En cuanto al precio, si multiplico los litros de 0,5 por su valor y los de 0,8 por su valor, tiene que salirme que vale 75 euros. Sustituyendo por X y por Y esta información, tengo las dos ecuaciones que necesito. Empiezo a resolver la ecuación utilizando el método de sustitución. Para ello, en la primera, dejo la X sola en un lado y luego, en lugar de X, pongo su equivalente, 120 menos Y. Esto lo sustituyo en la de abajo. Para resolver 0,5 por, entre paréntesis, 120 menos Y, tengo que multiplicar 120 por 0,5 y lo mismo la Y. Quedará esto. Ahora se trata de dejar las que tienen la Y en la izquierda y las que no tienen la Y a la derecha y hacer las operaciones que corresponden. Si paso la Y, el coeficiente de la Y 0,3 dividiendo, me sale el resultado de la Y. Ahora necesito resolver la X. Para ello, en la ecuación del principio, en lugar de la Y, pongo el valor que he calculado para Y, 50. Y me sale que la X vale 70. Una vez que tengo los valores de X y Y, tengo que dar el resultado y razonarlo. Tenemos que mezclar 70 litros de zumo con mezclas de 0,5 y 50 litros de 0,8. En este problema hemos comprado un elemento que vale 105 euros y lo hemos pagado con diferentes billetes. Hemos usado 12 de dos tipos, de 5 euros y de 10. Queremos saber cuántos de cada tipo hemos usado. Las incógnitas pues serán la cantidad de billetes de cada tipo. X, número de billetes de 5 euros, por ejemplo, e Y, número de billetes de 10 euros. Planteamos la información en forma de ecuación. La cantidad de billetes de 5 euros más los de 10 euros tiene que dar 12 billetes, que son los que hemos usado. Y el precio, 5 euros por la cantidad de billetes de 5 euros, más 10 euros por la cantidad de billetes de 10 euros, tiene que dar 105, que es lo que hemos pagado por el DVD. Si sustituimos esta información con X y con Y, nos queda el sistema de ecuaciones. X más Y, la cantidad de billetes de 5 más la cantidad de billetes de 10, da 12 billetes. Y lo mismo multiplicado por el valor de cada uno de los billetes, el precio que hemos pagado. Sustituyo por sustitución. En la ecuación de arriba dejo la X a un lado y en el otro lado el resto. Y sustituyo en la de abajo el valor que corresponde a X. En lugar de X pongo 12 menos Y. Para quitar el paréntesis, multiplico el 5 por el 12 y el 5 por Y. Ahora, sumo menos 5Y más 10Y y paso 60 al otro lado restando. Hago la resta y la división y me queda que Y vale 9. Ahora, para calcular el valor de X, en la ecuación del principio, sustituyo el valor de Y y en lugar de Y pongo 9, que es el valor que le hemos calculado. Y me sale el de X, que da 3. Por lo tanto, el resultado es que he utilizado 3 billetes de 5 euros y 9 billetes de 10 euros.
queremos calcular la edad de una persona y para ello nos dan una pista que relaciona la edad que tenía 11 años con la que tendrá dentro de 13. La variable, lo que nos preguntan es la edad de Pedro de hoy y a eso le llamo X. Con esta X calculo, hace 13 años, ¿cuántos tenía? Pues la actual menos 13, X menos 13. Y dentro de 11 años, ¿cuántos tendrá? Pues la actual X más 11. La pista me la dan igualando la edad que tenía 13 años elevada a 2 entre 2 por la que tendrá dentro de 11. Es la igualdad que pongo aquí. Esta es la ecuación que hay que resolver. Lo primero, el 2 que está dividiendo a la derecha pasa a la izquierda multiplicando. Hay que poner lo que estaba a la izquierda todo con paréntesis. Para quitar el paréntesis, multiplico el 2 por x y el 2 por 11. Y en el mismo paso, como ya veo que me va a quedar una ecuación de segundo grado, paso todos los elementos. Hago la suma de los semejantes. En este caso, 2x y 26x y 22 menos 169. Ahora, tal y como está la ecuación, puedo aplicar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. A será menos 1, B 28, C menos 147. Sustituyo los valores en la ecuación y voy haciendo los cálculos. La raíz de cuadrada de 196, que es 14, y de aquí me salen dos resultados posibles, 7 y 21. Hay que analizar si los dos resultados tienen sentido en esta ecuación. El 7 lo descartamos. ¿Por qué lo descartamos? Porque con la pista que me dan, la edad de hace 13 años sería negativa y eso es imposible. Entonces, el único valor posible en este contexto es que la edad actual de Pedro es de 21 años. En este caso tenemos una finca rectangular y nos dicen que es más larga que ancha, 5 metros más larga que ancha y nos dan la pista de su área, 750 metros cuadrados. Queremos saber las dimensiones, tanto de largo como de ancho. La primera opción que se nos ocurre tal vez sea usar dos variables, x e y. Como luego nos va a quedar una ecuación de segundo grado, aquí voy a explicar directamente con una incógnita, la x. Entonces, decido a qué laado le llamo x. En este caso, al ancho, x. Como el ancho es más corto, el otro será 5 metros más largo, x más y. La superficie es 750 metros cuadrados. La superficie de un rectángulo es la anchura por la largura. Planteo la ecuación. Para resolver esta paréntesis, multiplico la x por los dos elementos que están dentro del paréntesis. Y para poder aplicar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, paso 750 al otro lado, restando. Ahora puedo aplicar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. A será 1, B 5 y C menos 750. Sustituyo los valores y voy haciendo las operaciones. Y me salen dos valores, 25 y menos 30. Como estoy hablando de longitudes de un campo, no tiene sentido que sea negativo. Por lo tanto, el segundo valor, x2 menos 30, lo descarto y doy el valor 25. 25 sería lo ancho y 5 metros más grande lo largo, 30 metros.